Bien, mis amigos. Buenísimo. Vamos comenzando entonces, vamos comenzando. Y pues, nuevamente, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos un gran tema sobre cómo botar esos miedos, ¿verdad? Y pues ahí puse la imagen de Chucky. Algunos me han dicho que les da miedo Chucky. A mí me da risa, la verdad, el Chucky. Era muy gracioso, pero un poco sangriento, ¿verdad? Y bueno, la idea es eso, ¿no? La idea es eso, porque siempre el emprender te va a generar ese miedo, siempre vas a tenerlo y la verdad es que siempre, nunca se va a ir, pero vamos a ver cómo poder manejar esa situación, cómo poder manejar esa emoción y partimos de eso, ¿no? De reconocer que el miedo es una emoción, ¿sí? Hay que reconocer que el miedo es una emoción, pero hay que ver cómo manejamos esas emociones, ¿sí? Son una emoción más de la que nosotros sentimos cuando de repente te sorprendes, o estás feliz, o estás triste. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Sí? Entonces, para mí el miedo te puede paralizar, ¿sí? O puede hacer que avances también, porque te está retando. Entonces, vamos a reconocer primero que el miedo es una emoción y existen miedos que son con los que nosotros nacemos, ¿sí? Hay dos miedos que son los únicos con los que nosotros nacemos, que es el miedo a caer desde muy alto, desde las alturas, es un miedo con el cual nacemos, y el miedo a los ruidos fuertes, ¿sí? Recuerda desde niñitos, ¿sí? Los ruidos fuertes y hasta el día de hoy, ¿no? No nos gustan los ruidos fuertes. Entonces, hay solo dos miedos que sí son los con los que nosotros nacemos. El resto de los miedos vamos a ir viendo cómo es que nacen esos miedos y cómo es que nosotros podemos manejarlo para que nuestro emprendimiento, para que nuestro negocio vaya mejor y para que yo esté mejor, porque en la medida que tú estés bien, obviamente tu negocio va a estar bien, ¿sí? Entonces, para mí hay muchas emociones de miedo que he afrontado durante todo este tiempo del emprendimiento, ¿sí? Y dentro de esas emociones he podido retarme, de hecho, he hecho muchas cosas locas, de verdad. Después me pongo a pensar y digo, han sido locas, ¿cómo las has hecho? Y es que simplemente me lancé y lo hice. Es algo así como cuando tú te retas a poder emprender y hacer algo. Obviamente al comienzo vas a hacer un plan de acción, un plan de trabajo, pero ¿qué pasa? No vas a saber si funciona o no funciona si no te lanzas a hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez has tenido, sabes, por ejemplo, que ir a más de 100 kilómetros por hora en un carro es un poco temerario, ¿verdad? A mí cuando yo recién comencé a aprender a manejar, iba de verdad a 20 por hora, pero luego me comenzó a gustar la velocidad y llegó un momento en que no me di cuenta, ya estaba a más de 160 kilómetros por hora y de verdad me gustó, pero sí tenía miedo, de verdad las manos me sudaban a la hora que miraba el velocímetro, ¿no? O sea, esa sensación de miedo, pero también era esa adrenalina de querer hacer algo. Y eso es un poco lo que nosotros sentimos cuando empezamos un negocio. O sea, la adrenalina de lanzarte, de invertir y dices, wow, ¿y ahora cómo hago para poder recuperar esto? Ya estás allá adentro, es igual en el carro, o sea, ya estaba en 160 y simplemente con miedos, igualito, seguía andando en el carro y llegué a mi destino sin ningún problema. Claro, comencé a bajar después de repente la velocidad, pero el tema es que lo hice, o sea, busqué esa adrenalina para poder hacerlo. Yo creo que si tú no sientes esa adrenalina de ese miedo para poder hacer lo que sea que se te ocurra hacer como negocio, pues ahí es donde de repente no tienes esa pasión que te está moviendo poder lanzarte a emprender, ¿sí? Entonces, si mucho analizas, y yo era una de las personas que mucho analizaba, ¿sí? Entonces te llenas de miedos también, porque analizas tanto que, y si me va mal, y si esto, y si el otro, entonces te comienzas a llenar de miedos, pero a veces son miedos que no necesariamente son reales, ¿sí? Y eso un poco lo vamos a ver. De hecho, he hecho muchas cosas que me han dado miedo. Por ejemplo, yo no sé nadar, y sin embargo me metí a los rápidos en un río, en estas balsas, y yo decía, wow, estaba de verdad al inicio, obviamente con muchos miedos, pero fui en grupo, fui en equipo, y de verdad de alguna manera me empoderó poder estar ahí con estos amigos, con estas amigas, y lo hice, y de hecho felizmente no caí al agua, pero estaba con chaleco, igual si caía no me iba a morir. El tema es vivir esa experiencia. Entonces, si tú no vives esa experiencia del miedo, y es lo que te quiero decir, o sea, tienes que aprender a vivir esa experiencia del miedo, porque si no lo traspasas, entonces no vas a saber qué hay allá para ti de ese emprendimiento, si te va a ir bien, si te va a ir mal,
no lo vas a saber hasta que no logres pasar esa etapa del miedo y luego van a venir otros miedos cuando comiences a crecer, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de que a veces esos miedos también son adquiridos y ahí vamos a ver si ese miedo que tú tienes hoy en día, de repente alguien te ha presentado la oportunidad de un negocio, alguien te ha presentado la oportunidad de emprender algo y y todavía la sigues pensando porque te embargan los miedos, porque comienzas a hablarle a los amigos, a los familiares y le comienzas a pedir opiniones y ellos te la dan en la medida de su experiencia. Y de repente ellos nunca han emprendido. Entonces, ¿qué crees que te van a decir? Es muy arriesgado, te van a comenzar a llenar de situaciones en la cabeza y en realidad te va a paralizar ese miedo y no vas a querer hacerlo. Pero hay miedos y decimos, ¿por qué entonces nos demora tanto tomar una decisión? ¿Por qué nos paraliza ese miedo? ¿Por qué tenemos miedo a muchas cosas? ¿Sí? ¿Por qué hay algunas personas que emprenden y toman decisiones más rápidos que otras? Y a veces revisemos cómo hemos sido criados. ¿Sí? De repente has tenido un papá, una mamá que ha sido demasiado castrante contigo, ha sido una persona que todo te llenaba de miedos. O sea, si haces eso, viene el cuco. ¿Has escuchado hablar del cuco? De hecho, de niña, muchos teníamos miedo al cuco, ¿no? A la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, ahí se aparece. Entonces tú pensabas que existía el cuco, ¿no? Entonces esa sensación, o sea, ¿por qué las mamás, los papás le dicen a los niños, no es a cruzar la pista porque te mata el carro? O sea, te mata el carro, ¿te das cuenta lo que te decían? No, no porque te vas a caer. Y no nos dejaban de niños experimentar de repente con cierta precaución, no sé, pues de repente poder, cuando das tus primeros pasos, ¿no? Caerte, pues, ¿no? Muchas personas nos hemos golpeado, etcétera. Tantas cosas, tantos accidentes que pueden pasar por nada tan grave, pero a veces es demasiada la protección que hace que ahora de adultos seamos unas personas con demasiados miedos y cuando queremos dar un paso a emprender, te embargan los miedos. Y claro, si desde niño te han dicho, cuidado que te vas a caer, no vayas a salir porque mira los noticieros, o sea, nos sugestionamos tanto y tenemos tantos miedos. Yo les cuento algo, yo no veo noticias, de verdad solamente veo internacionales a través de internet, de hecho no veo ningún canal nacional, porque si yo veo eso, me enfermo, me embargo los miedos. O sea, si comienzo a ver las noticias que mató, que violó, entonces, ¿qué pasa? Los papás están tan embargados de tanto miedo que te comienzan a decir, hijita, no salgas así porque te va a pasar tal cosa, no vayas por allá porque esto es peligroso. Entonces, te das cuenta que vivimos en una sociedad donde todos te comienzan a tener miedo. De hecho, en la conversación entre la familia, hablan mucho sobre eso. Entonces, no es fácil tener una conversación con alguien y que te diga, oye, dale, emprende, hazlo, lánzate. ¿Sabes quién te va a decir eso? Alguien que ya lo ha hecho, alguien que ya ha tenido resultados, alguien que ya fracasó y se volvió a levantar. Alguien que hizo eso es que te va a decir, dale, arriesga, dale, ¿no? Entonces, solo desde ese punto, desde ese lado, esa persona te va a decir que lo hagas, pero el resto de personas solamente emiten opiniones desde sus miedos. Entonces, te pongo estos ejemplos porque quiero que veas si ese miedo es una creencia limitante, ¿sí? Ese miedo viene de tu tía, o sea, reconoce dónde viene, quién te crió, tu tía, tu mamá, tu abuelita. De repente te quedabas mucho tiempo con alguien al cuidado y ese alguien era una persona tan temerosa que comenzó a criar una niña, un niño con muchos temores, ¿sí? Entonces, ahora de adulto, es alguien que le dices ¡bu! Y llora. Entonces, en realidad, para emprender tienes que tener un carácter, mejorar tu carácter, ¿sí? Comenzar a tener un carácter fuerte, no significa de que, ahora soy súper avesada y me lanzo. No, tampoco te vayas al extremo, pero sí tienes que identificar qué cosa es eso que hoy por hoy no te deja avanzar, qué es eso que hoy por hoy no te deja tener el resultado que tú tienes y que lo único que tienes en esa cabeza o ese sentimiento es un sentimiento de miedo. Y ese miedo lo que hace es te paraliza y no te deja avanzar. Y otro, ¿a quién estás escuchando? ¿Sí? ¿A quién escuchas? Ojo. Y eso es un poco lo que yo te quiero decir. O sea, de hecho, al inicio cometí el mismo error y por eso te lo digo. Comienzo a consultar a personas
que para mí eran muy importantes, pero que nunca antes habían emprendido. ¿Y qué me decían? No, mira, que acá en los negocios la mayoría fracasan, mira el porcentaje de tanto, o sea, comenzaban a hablarme de tantas cosas, pero en realidad yo los escuchaba y lo único que hacía era que me afirmaba el miedo que yo tenía. Entonces, ¿qué hacía? En vez de dar 2 pasos hacia adelante, daba 2 pasos hacia atrás. Entonces, me di cuenta que tenía que relacionarme con personas que ya se habían caído y se habían levantado. Entonces, si tú conoces a alguien que ha hecho un emprendimiento, pégate a esa persona, pregúntale, oye, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron tus primeros miedos? ¿Sí? Y entonces, el primer miedo que normalmente tenemos al emprender es el miedo a la responsabilidad y al compromiso. ¿Sí? O sea, a ver, esto de repente a las que somos mamás o papás, a ver, cuando tienes un hijo, ¿ok? Ya nació tu hijito, está pequeñito, la responsabilidad es increíble, ¿verdad? Porque, a ver, no puedes dejarlo solo, que coma, que se prepare su comida, porque ese bebé depende de ti, y más todavía de la mamá si es que da el lactar. O sea, simplemente se muere si no lo alimentas. ¿Y de quién depende? Es tu responsabilidad y es el compromiso que tú has adquirido porque tú has querido tener ese bebé, ¿verdad? Entonces, tan igual es el compromiso con tu negocio. O sea, tu bebé es tu emprendimiento. Y a mi bebé no lo puedo dejar solo, porque si yo dejo solo mi emprendimiento, si yo hoy día decido no hacer nada en mi negocio, esta semana no hago nada, se muere, porque es un bebé, recién estoy comenzando. Pero sin embargo, cuando comenzamos un emprendimiento, tenemos ese miedo, pero ese miedo hace que no acciones. Recuerda, el miedo a de repente lo que tú tienes es el miedo a la responsabilidad y al compromiso. Ya invertiste, ya estás en tu negocio, pues tienes una responsabilidad y un compromiso de hacer que funcione sí o sí todos los días. O sea, todos los días tiene que funcionar. Entonces, así como le das de comer a tu bebé que ha nacido, ahora tu bebé, que tienes que cuidarlo, es tu negocio. Y tienes que hacer que coma todos los días. Y eso significa que tú tienes que accionar, con miedos o sin miedos, pero tienes que hacerlo. Porque, a ver, imagínate que tú le digas a tu bebé que solamente te escucha, pero todavía ni siquiera ve, y le digas, ¿sabes qué? Tengo miedo de dar de lactar porque no sé cómo darle de lactar. De hecho, a mí nadie, yo soy mamá, a mí nadie me enseñó cómo dar de lactar. No, nadie, o sea, es instintivo al inicio. Entonces, imagínate que yo diga, no, es que tengo miedo, que me va a pasar algo. Entonces, ¿qué pasaba? Se iba a morir, así de sencillo. Y si recurría a fórmulas, no, es que tengo miedo de preparar porque ¿qué pasa si la preparo mal? ¿Y qué pasa si se atora? ¿Y qué pasa si... ¿Te das cuenta? O sea, o me quedo desde ese lado, y obviamente no lo hacía porque sabía que podía morir. Lo mismo igual tenemos que ver en la parte de nuestro negocio. Entonces, de repente eso que hace que tú no avances es el miedo a la responsabilidad y el miedo al compromiso. Ojo, ¿cuál es tu compromiso? ¿Sí? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y si la estás cumpliendo o no. De repente eso es lo que tienes, ¿no? De repente en tu vida misma, con tu pareja, con tu familia, tienes miedo a comprometerte, no, es que mira, vamos a lograr esto, no, yo no me comprometo, ahí nomás, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa. Imagínate en un negocio que vaya así, ¿no? O sea, que vaya, vamos a ver cómo va, pues, ¿no? Si me va bien, chévere, si no, también, no hay forma. O sea, cuando yo comencé en mi negocio, sí o sí, jamás me puse jamás me puse en la posición de que iba a fracasar. O sea, definitivamente me puse en la posición de que eso iba a ir bien. Tenía que hacer lo que haya que hacer. Entonces me comprometí a muchas cosas y saqué mis miedos, porque obviamente sí tenía miedo, porque al inicio no sabía cómo hacerlo, pero con todo y miedos lo hice. Había muchas cosas que de repente yo no sabía, pero aprendí y me lancé a hacerlo. Entonces, ojo, puede ser que ese miedo, revisa tu miedo al compromiso, tu miedo a la responsabilidad, ¿sí? El siguiente miedo es, ok, ya sé lo que tengo que hacer, vamos a comenzar, pero tengo el miedo a equivocarme. ¿A quién le ha pasado tener miedo a equivocarse? Desde niños, o sea, la profesora te preguntaba, ¿cuánto es 2 más 2? Tú sabías que era 4, pero tenías miedo a levantar la mano y decir es 4, ¿no? Porque tenías miedo de que en ese momento, por el miedo, por los nervios, no sé, ibas a contestar otra cosa. Entonces, pero ¿sabes qué? El que contestó mal, la profesora que decía, lo corregía. Y créeme que ese niño nunca más se iba a olvidar cuánto era la suma, nunca más. Entonces aprendió.
aprendió. Entonces, si tú no tienes, si tú tienes ese miedo a equivocarte, mira, los miedos son buenos. Hay miedos que son buenos, pero que te dan lecciones. O sea, el miedo a equivocarte, lánzate. O sea, equivócate. Yo le he regado miles de veces, pero ¿sabes qué? Todos somos seres humanos y de hecho nadie, ningún emprendedor comenzó su negocio sabiéndoselas todas. Nadie. Entonces, si te has equivocado o te sigues equivocando, felicidades y bienvenido, porque la diferencia es que nos hemos equivocado, pero ya corregimos, versus el que sigue sentado ahí y no pasa ni siquiera esa parte del miedo. Como no quiere pasar ese miedo a equivocarse, prefiere estar del otro lado diciendo, no, mejor emprendo después, mejor me quedo con mi sueldo, ¿para qué un poco más? ¿No? Entonces, ¿por qué? Simplemente por el miedo a equivocarse. Porque del lado dependiente, que yo estaba antes, pues todo era prácticamente, tratabas de siempre ser perfecto, ¿no? Yo creo que la mayoría, ¿por qué? Porque tenías un jefe, un gerente, etcétera, que siempre te estaba revisando las cosas y no ibas a patinar, o la patinada era mínima. En cambio acá como emprendedor, pues depende de ti, ¿verdad? Entonces, revisemos eso porque en la equivocación van a estar las mejoras de tu negocio, ¿sí? ¿Quiénes han tenido miedo a equivocarse? A ver, no sé, a ver si me ponen yo. ¿Quiénes han tenido miedo a equivocarse? ¿Sí? Yo creo que muchísimas personas hemos tenido miedo a equivocarnos, pero ¿sabes qué? Pasemos ese umbral de la equivocación para poder pasar a comenzar a tener pues más experiencia. Luego tenemos el miedo a la pobreza, ¿sí? Hay un miedo también que es el miedo a la pobreza, no es que, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar pobre, yo no quiero ser como de repente tienes una familia, has venido de una familia muy pobre. Bueno, dicen que el que tú vengas de una familia muy pobre, unas condiciones muy humildes, ok, tú no lo elegiste, ¿sí? Pero sí, tu elección es salir de eso, ¿sí? Y mejorar, porque puedes nacer pobre, pero no te puedes ir de este mundo pobre, porque tienes que ayudar a más personas. Y eso se trata, porque si tú sales de esa pobreza, imagínate que no tengas necesidades económicas. Imagínate que ya comenzó tu negocio, ya está dando súper bien. ¿Quiénes son los primeros que vas a pensar? En la familia. Y luego vas a querer hacer tipo estas reuniones y decir, carajo, sí se puede hacer un emprendimiento, sí se puede mejorar su calidad de vida, se puede mejorar tu economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo has hecho. ¿Sí? Porque ya lo has hecho y puedes sentarte a hablar con alguien y decirle, mira, a mí me pasó esto. Sí, tenía roche, tenía miedo, me sudaban las manos. O sea, es normal, pero vamos a enseñarte a que eso también es normal, pero que te puedas permitir salir de ello. Así que la pobreza, la verdad, es tú decides salir de pobre, así de sencillo. Tú decides salir de ello y relaciónate con personas que ya salieron de esa pobreza. El miedo al fracaso, ¿sí? Wow, mira, yo conozco historias, y de hecho ustedes me imagino que también, historias de personas que han fracasado y que les han dicho que definitivamente no servían para muchas cosas, como por ejemplo Walt Disney, ¿sí? Walt Disney lo despidieron de un periódico y le dijeron por falta de imaginación que se vaya. O sea, imagínate, despedido por falta de imaginación a Walt Disney, ¿sí? O sea, si él se lo hubiera creído, ¿sí? Se hubiera quedado con ese temor, con ese miedo al fracaso, ¿verdad? Y así muchas personas, como los Beatles también, le dijeron que sonaban horroroso, así le dijeron. De hecho, y hoy por hoy ya sabemos quiénes son los Beatles, ¿verdad? Y así Albert Einstein habló recién a los 3 años de edad. Entonces, y así de muchas historias de personas que han fracasado, ¿sí? Pero hoy por hoy son muy exitosas porque se permitieron volver a hacerlo, ¿sí? Entonces, si a ti te ha ido mal en algún emprendimiento y decides volver a retomarlo, está bien, ¿no? Es como yo digo, a ver, si en algún momento todos acá, en algún momento hemos tenido un ex, ¿sí? Un ex, una ex, ¿sí? No porque te haya ido mal con él o con ella significa que ya no me vuelvo a enamorar, para nada, me puedo volver a enamorar, ¿sí? Entonces, lo mismo también creo que es para el negocio, ¿no? O sea, no porque me fue mal en tal negocio, me va a ir mal en este negocio. Al contrario, ya aprendí, pero aprende de tus fracasos, ¿no? No vamos a pisar la misma piedra, ¿no? Tenemos que aprender de nuestros fracasos, ¿no? Otro de nuestros grandes miedos es también hablar en público, ¿sí? Muchas personas les aterra hablar en público, ¿sí? Entonces, pues comencemos a practicar y comencemos a hacerlos al inicio, hasta, mira, a través de estas reuniones también puedes hacerlo, a través de internet, a través de juntarte con personas, rodearte, buscar herramientas que te van a ayudar también a poder hablar en público, pero sal de ese miedo,
¿sí? Y hay un miedo muy importante con que es el miedo al éxito. Y de verdad, tú dices, al miedo al éxito, wow, si yo quiero tener éxito, ¿cómo va a ser el miedo al éxito? ¿Qué está hablando Sandra? Sí, porque sabes que llega un momento que tienes éxito y que tienes tanto que nunca antes en tu vida has visto, entonces llega un momento que de repente te puede dar miedo, que te puede dar miedo seguir avanzando, seguir queriendo más. Y está bien querer más, está bien querer más, pero hay personas que no quieren llegar al éxito, ¿sabes por qué? Porque te has acostumbrado a lo que tienes. Y ahí de repente sonará duro lo que te voy a decir, pero a veces te acostumbras a ese sueldo que para ti de repente hoy por hoy es un sueldazo y que cuando hablas con un emprendedor es un sueldito. Entonces, lo que para mí antes era un super sueldo como ingeniera, hoy por hoy no lo es. Porque a través del emprendimiento las cifras son increíblemente mayores. Entonces, habla con un emprendedor y de verdad te vas a dar cuenta que a veces el miedo es el miedo al éxito, porque es lo que tú conoces nada más, de repente es tu trabajo, o a veces el emprendimiento en el que estás, pero dices, acá me quedo, ¿no? Por qué no emprender otras formas, ¿verdad? Otras maneras, otros emprendimientos, otra industria, no lo sé. Averigua qué otras maneras hay de poder emprender sin dejar de hacer lo que estás haciendo y seguir invirtiendo en otras cosas. Y el miedo más importante, y con esto voy terminando, el miedo más importante es el miedo a la muerte, ¿sí? Y la verdad no muchos tienen ese miedo. Y esto es algo que sí es importante que reflexiones, porque, a ver, la mayoría de personas piensan, no sé, si tienes 40 años, dicen, no, es que todavía me queda como 40 años, así que yo todavía voy a verlo bien, voy a analizarlo, ¿no? Entonces dices, oye, ¿tú cómo sabes que mañana te vas a levantar? Sí, no es que sea trágica, pero ¿cómo sabes que tú mañana te vas a levantar? O sea, ¿te has puesto a pensar por qué no tienes éxito hoy en día y cómo se quedaría tu familia si tú mañana no existes? O sea, ponte a pensar, yo no sé si eres casado, si eres soltero, pero sí sé que tienes alguien ahí que te quiere mucho, alguien ahí que te está mirando, alguien ahí que quiere ver que tú estés bien, porque también lo vas a ayudar o la vas a ayudar. ¿Cómo dejarías a tu familia si mañana no estás? ¿Cómo dejarías a tu familia si mañana no estás? Imagínate que te digan, ¿sabes qué? Tú solamente vas a vivir, te queda un año. ¿Qué harías? Tomarías riendas, ¿sí? Y harías muchas cosas, ¿verdad? Pero te tienes que llegar a sentir eso para tomar acción. Hay países mucho más avanzados que tienen mucho éxito las personas. ¿Sabes por qué? Porque todos los días dicen, se levantan pensando en que dicen, no, es que si hoy día es mi último día, yo tengo que dar el máximo hoy día. Entonces yo te pregunto y te hago que reflexiones, ¿sí? Te hago esta pregunta para que reflexiones sobre el tema de la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría si tú mañana no existes? O sea, se te acabaron tus miedos, estoy segurísimo. O sea, si te dicen te queda una semana, adiós miedos. Salgo afuera y comienzo a emprender y comienzo a hacer lo que tenga que hacer. Y adiós mis miedos, ¿verdad? Es como la mamá que da a lactar, ¿verdad? Sabes que se va a morir ese niño si no lo alimentas. Igual en tu negocio, ¿sí? Alimenta tu negocio, deja los miedos allá afuera, porque sabes que simplemente los miedos son cosas, creencias limitantes que se han ido albergando en tu cabeza y también en tu corazón, porque son emociones que sientes, pero que alguien más se ha encargado de ponerlas ahí, ¿sí? Entonces, no te creas estos miedos porque no son racionales, no existen, ya sabemos que solamente existen dos, el resto no existen, son cosas que han sido concebidas por ciertas situaciones que has vivido, ¿sí? Y bueno, algo que yo aprendí para poder avanzar en el negocio es que el miedo no factura, ¿sí? El miedo no va a pagar tus cuentas, el miedo no va a hacer que salgas de tener el sueldo que tienes más algo más, el miedo no va a hacer que salgas de la casa en la que estás viviendo, el miedo no va a hacer que tengas, no sé, el sueño que tú tengas, el sueño que tú quieras hacer, ¿sí? No lo vas a lograr si no sales allá afuera y dejas el miedo a un lado. Deja el miedo a un lado, ¿ok? Pero lo vas a hacer hasta con miedos. El miedo, y eso quiero decirte, nunca se va a ir. Siempre vas a tener miedos distintos. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Es, si vas a hacer algo, hazlo, pero hazlo con miedo, porque recuerda que el miedo no factura, mis amigos. El miedo no factura. Así que
eso es algo que yo quería comentarles. Espero que hoy hagan esa tarea, ¿sí? De poder realmente, pues, pensar si esos miedos que tú tenías en la cabeza son racionales o no, y quién te los albergó, y a partir de ahí dar un paso hacia adelante y empezar a hacer cosas distintas, ¿sí? Arriésgate, comienza a hacer cosas distintas porque justamente en eso es donde vas a tener éxito. Así que muchísimas gracias, mis amigos, espero haberlos ayudado un poquito desde mi experiencia en cómo es que a mí me ha ayudado en poder salir, en poder afrontar muchos miedos, ¿sí? Y salí con miedo, pero lo hice, dicen por ahí. Ah, buenísimo, buenísimo. Esa es la idea, mis amigos. Así que nada, la invitación es a que siempre estén pues viendo oportunidades de emprendimiento y aquí estamos para poder ayudarte en lo que necesites. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 9:30. No te pierdas nuestro Facebook Live. Déjame tus comentarios o algunos temas que quisieras que nosotros toquemos, ¿sí? Muchísimas gracias, mis amigos, y nos estamos viendo. ¡Chao! Buenas noches.